Buenos días con todos, de parte del taller de preparaciones anatómicas, quien les habla, y Arias Crespo, les voy a continuar hablando de los fármacos antihipertensivos. En un video anterior yo ya hablé acerca de las generalidades de la hipertensión arterial y también de ciertos antihipertensivos como los beta bloqueantes, los alfa bloqueantes y los alfa beta bloqueantes. En este video les hablaré de otros antihipertensivos tales como los diuréticos. Los diuréticos son de los fármacos antihipertensivos más importantes y que debemos tener muy en cuenta. Estos, como su nombre nos lo indican, van a ocasionar que la persona aumente la diuresis. Por este motivo, por la orina va a excretarse sodio y también agua. Al ocasionar esto, hará que disminuya el volumen sanguíneo. Y como sabemos, cuando el volumen sanguíneo disminuye, también lo hace el gasto cardíaco. Y también los diuréticos tienen acción disminuyendo la resistencia vascular periférica. Sin embargo, no se conoce el mecanismo por el cual los diuréticos ocasionan la disminución de la resistencia vascular periférica. Algo importante que debemos conocer es que, posterior a unas cuantas semanas, el gasto cardíaco vuelve a la normalidad. Sin embargo, la resistencia vascular periférica sigue disminuida. Es por eso que, a pesar de que pase el tiempo, los diuréticos aún mantienen su acción hipotensora, por la disminución de la resistencia vascular periférica. Algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que los diuréticos tienen una clasificación, la cual consiste en los diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores de potasio. Cada uno tiene su utilidad, sin embargo, en cuanto a la hipertensión arterial, los más importantes son los diuréticos tiacídicos. Sin embargo, también hablaré de los otros dos, tanto los diuréticos de asa como los diuréticos ahorradores de potasio. Entre ejemplos de diuréticos tiacídicos tenemos la hidroclorotiazida y la clortalidona, mientras que en los diuréticos de asa tenemos, por ejemplo, la furosemida y la torsemida. Y en cuanto a los diuréticos ahorradores de potasio, tenemos a la espironolactona y a la amilorida. Vamos a comenzar hablando de los diuréticos tiacídicos. Entre los tres tipos de diuréticos que yo ya les mencioné, los tiacídicos son los más importantes cuando nos referimos a hipertensión arterial. De hecho, son los fármacos de primera línea en pacientes con hipertensión arterial leve o moderada y que también tienen la función cardiovascular y renal estable. E incluso en pacientes con una hipertensión arterial más grave se los da en combinación con otros tipos de antihipertensivos como los beta bloqueantes, los GIECA, ARA2 o los diuréticos ahorradores de potasio. En cuanto al lugar donde actúan, este es en la región cortical de la rama ascendente del asa de Henle y también en el túbulo contorneado distal. Ahora les voy a hablar acerca del mecanismo de acción de los diuréticos tiacídicos. Esto es lo que van a ocasionar para que se reduzca la presión arterial es de dos maneras. La primera es que van a disminuir la resistencia vascular periférica. El mecanismo de acción por el cual realizan esto no se conoce, mientras que la otra acción es que van a disminuir la retención de sodio y agua. Por este motivo se va a excretar gran cantidad en la orina y ocasionando que disminuya el volumen sanguíneo, que también disminuya el flujo sanguíneo renal. Y esto ocasiona que disminuya el gasto cardíaco. Ambas acciones, es decir, la disminución de la resistencia vascular periférica como la disminución del gasto cardíaco, ocasionan una disminución de la presión arterial. Es decir, los diuréticos tiacídicos disminuyen la presión arterial tanto por acción de la resistencia vascular periférica como disminución del gasto cardíaco. Tal vez se estén preguntando, ¿cómo es que los diuréticos tiacídicos actúan? Estos fármacos lo que hacen es bloquear al cotransportador de sodio y cloro, el cual se encuentra en la membrana luminal del túbulo contorneado distal. Al bloquear a este cotransportador, evitan que el sodio pase de la luz tubular a la célula renal y que también vaya a la sangre. Por ende, el sodio es excretado a través de la orina, por lo que también arrastra agua y esta también es excretada a través de la orina y esta no regresa hacia la sangre. Algo importante que debemos conocer acerca de los diuréticos es lo que se excreta y lo que no se excreta en la orina debido a la acción de este tipo de fármacos. Esto es debido a que esto está muy relacionado con los efectos adversos de los diuréticos. Y por eso yo les voy a hablar de lo que no se excreta y de lo que sí se excreta en la orina debido a la acción de los diuréticos tiacídicos.
Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos ocasionan la excreción de grandes cantidades de sodio y de cloro, por lo que ya vimos anteriormente. También ocasiona que se excrete grandes cantidades de potasio a través de la orina. Se estarán preguntando ¿por qué potasio? Esto es debido a una reacción en cadena, ya que como hemos disminuido en gran cantidad la volemia de la persona, hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y para no hacerlo difícil, la aldosterona ocasiona una gran pérdida de potasio a través de la orina. Ya, es decir, es debido a la aldosterona. También obviamente vamos a tener una gran excreción del volumen de la orina, con una gran excreción de agua, y aunque no aparece en la imagen, también una gran excreción de magnesio a través de la orina. Sin embargo, no se conoce el mecanismo por el cual sucede esto. Algo que no se va a excretar en la orina debido a la acción de los diuréticos tiacídicos es el calcio. Esto es debido a que los diuréticos tiacídicos ocasionan que se reabsorba el calcio en grandes cantidades en el túbulo contorneado distal. Esto es importante de saber, puesto que en los diuréticos tiacídicos, como vimos, no se excreta calcio. Sin embargo, en los diuréticos de asa sí se excreta grandes cantidades de calcio a través de la orina. Algo que no podemos dejar pasar por alto es cuáles son los diuréticos tiacídicos. Y estos son la clorotiacida, la clortalidona, la hidroclorotiacida, la indapamida y la metolazona. De estos 5 fármacos que yo les acabo de mencionar, los 2 más importantes son la hidroclorotiacida y la clortalidona. Sé que ya lo mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante que todos lo conozcan y lo recuerden siempre. Y eso es que los diuréticos tiacídicos son los fármacos de primera elección en pacientes con hipertensión arterial leve o moderada. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué entre tantos antihipertensivos los diuréticos tiacídicos son los de primera línea, los de primera elección? Y esto se debe a que los diuréticos tiacídicos son baratos, son cómodos de administrar ya que son por vía oral y también son bien tolerados por los pacientes. Y otro aspecto que también los hace de primera línea es que muchas veces solo se los tiene que administrar una sola vez al día, como por ejemplo la hidroclorotiacida se la administra en una dosis única de 25 miligramos al día y la clortalidona también en una dosis inicial de 25 miligramos al día. Algo que yo considero muy relevante que todos debemos conocer es que los diuréticos tiacídicos no son eficaces en pacientes con insuficiencia renal, o como también lo puse, con una tasa de filtración glomerular menor a 30. Sin embargo, de estos 5 diuréticos que yo ya les hablé, uno sí sirve para pacientes con insuficiencia renal, y esta es la metolazona. No podemos olvidarnos obviamente de los efectos adversos que tienen los diuréticos tiacídicos. Estos, como yo ya lo mencioné anteriormente, están muy relacionados con lo que se excreta y con lo que no se excreta a través de la orina por acción de este tipo de fármacos. Un ejemplo de efecto adverso de los diuréticos tiacídicos es la hipopotasemia. Esto obviamente puede ser causado cuando existe una gran excreción de potasio a través de la orina. Y esto obviamente es negativo, ya que el paciente puede llegar a tener arritmias ventriculares. Pero ¿cómo evitamos que el paciente sufra de una hipopotasemia? Esto simplemente es mediante una alimentación rica en potasio, como por ejemplo de bananos, o también que cuando se administran los diuréticos tiacídicos, se los administra con diuréticos ahorradores de potasio. ¿Para qué? Para poder evitar la hipopotasemia y que el paciente pueda sufrir una arritmia ventricular. Otro efecto adverso que tienen los diuréticos tiacídicos es la hiponatremia. Obviamente con una disminución en los niveles de sodio en la sangre. ¿Por qué? Porque se puede dar una excesiva excreción de sodio a través de la orina, más allá de lo normal. Otro efecto adverso es la hiperuricemia. Esto lo que se refiere es que va a existir grandes cantidades de ácido úrico a nivel sérico. Y esto se debe a que se va a disminuir por acción de los diuréticos tiacídicos la excreción de ácidos a través de la orina. ¿Y cuál es el problema que el paciente pueda sufrir de una hiperuricemia? Que puede llegar a tener la llamada gota. Por otro lado, otro efecto adverso es la hipotensión. Obviamente, si disminuye demasiado el volumen sanguíneo por una excesiva excreción de agua a través de la orina, el paciente puede llegar a tener hipotensión. Y otro efecto adverso que también puede llegar a tener estos pacientes es la de una hipercalcemia.
porque como vimos anteriormente, aquí el calcio no se va a excretar, sino que más bien se va a reabsorber en grandes cantidades, por lo que el paciente puede llegar a tener niveles elevados de calcio en su sangre. Ahora les voy a hablar acerca de otro tipo de diuréticos, y estos son los diuréticos de asa. Tengo que comenzar diciendo que los diuréticos de asa no son tan utilizados en pacientes con hipertensión arterial, sino que más bien se utilizan en pacientes con edema o con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, considero adecuado hablar acerca de ellos. Hay que decir que los diuréticos de asa, al igual que los otros diuréticos, van a inducir a una diuresis, solo que en este caso es más elevada. Esto lo realizan bloqueando la reabsorción de sodio y cloro en los pacientes. Y algo importante de saber sobre estos diuréticos es que, a diferencia de los otros, estos sí van a funcionar en pacientes con una función renal deteriorada, en pacientes con una insuficiencia renal, y también que van a actuar con una gran rapidez. Pero bueno, ¿dónde van a actuar los diuréticos de asa? Esto lo hacen en la rama ascendente del asa de Henle. Pero ¿cómo es que los diuréticos de asa inducen a la diuresis? Valga la redundancia. Esto se debe a que estos fármacos inhiben al cotransportador de sodio, cloro y potasio, el cual se encuentra ubicado en la membrana luminal de la rama ascendente del asa de Henle. Y por este motivo, al bloquear a este cotransportador, estos electrolitos no son reabsorbidos, sino que son excretados a través de la orina. También es importante mencionar que los diuréticos de asa inducen a una diuresis más intensa a diferencia de los otros diuréticos. Esto es debido a que la mayor parte del sodio y del cloro es reabsorbido en la membrana de la rama ascendente del asa de Henle. Ahora tal vez se estén preguntando, ¿cuáles son los diuréticos de asa? Estos son el ácido tacrínico, la bumetanida, la torcemida y la furosemida. Como podemos observar, tanto la bumetanida, la torcemida y la furosemida terminan en ida, es decir, tienen el sufijo ida. De esta manera los podemos identificar fácilmente como diuréticos de asa en cuanto a su nombre. De estos 4 fármacos, la furosemida es el más utilizado y el más conocido, mientras que la bumetanida y la torcemida son más potentes. Por otro lado, el ácido tacrínico es como que el patito feo de los 4, ya que no se lo utiliza actualmente. ¿Debido a qué? A su ototoxicidad. Este fármaco, incluso si se lo da en combinación con otros fármacos ototóxicos como los antibióticos aminoglucósidos, esto amplifica la ototoxicidad e incluso puede llegar a afectar al aparato vestibular, lo que puede ocasionar que la persona sufra de vértigo. En cuanto a las presentaciones de los diuréticos de asa, pueden venir ya sea de manera oral como de manera parenteral, incluso de intravenosa o de intramuscular. Eso para concluir con los diuréticos de asa. No lo he extendido demasiado debido a que no son tan usados en la hipertensión arterial. Eso para concluir con los diuréticos de asa. No lo he extendido demasiado debido a que no son tan usados en la hipertensión arterial. Ahora les hablaré de los últimos tipos de diuréticos, y estos son los diuréticos ahorradores de potasio. Estos se dividen en 2 grandes categorías. La primera es en los antagonistas de la aldosterona, mientras que la segunda es en los inhibidores del transporte epitelial de sodio. Entre los antagonistas de la aldosterona tenemos a la espironolactona y a la eplerenona, mientras que entre los inhibidores del transporte epitelial de sodio tenemos a la amilorida y al triamtereno. Los diuréticos ahorradores de potasio van a actuar en los túbulos colectores, pero sin embargo, ambas categorías de los ahorradores de potasio van a actuar en zonas diferentes. Por ejemplo, los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona o la eplerenona, van a hacer honor a su nombre, antagonizando a la aldosterona e impidiendo que éste tenga contacto con su receptor, por lo que obviamente la aldosterona no podrá realizar sus funciones y el sodio y el agua no van a ser reabsorbidos de vuelta a la sangre. Por otro lado, los bloqueadores de los canales de sodio, como la amilorida o el triamtereno, lo que van a hacer es, honor a su nombre, bloqueando los canales de sodio y por lo tanto impidiendo que el sodio regrese hacia la célula renal y que éste posteriormente vaya de vuelta a la sangre. Es decir, tanto los antagonistas de la aldosterona como los bloqueadores de los canales de sodio tienen como objetivo impedir que el sodio
sea reabsorbido y por ende el agua también, y que el potasio sea excretado. En cuanto a su uso en la hipertensión arterial, este no es tan amplio, sino que más se limita a que los diuréticos ahorradores de potasio se usan en combinación a una tiacida, es decir, los diuréticos tiacídicos, o con los diuréticos de asa. ¿Para qué? Esto es para poder evitar casos de hipopotasemia. Por otro lado, el otro uso de los diuréticos ahorradores de potasio en hipertensión arterial es en casos de hipertensión refractaria. Por lo que podemos observar que los diuréticos ahorradores de potasio en realidad no son muy utilizados en lo que se refiere a hipertensión arterial. Otros fármacos antihipertensivos de los que debemos hablar son los medicamentos adrenérgicos de acción central. Estos son dos fármacos, la clonidina y la metildopa. Les voy a empezar hablando acerca de la clonidina. La clonidina es un alfa-2 agonista. Esto significa que va a activar a los receptores alfa-2 adrenérgicos. Y al ser activados estos receptores alfa-2 adrenérgicos, se inhibe la liberación de adrenalina y de noradrenalina. Y al inhibirse la liberación de estas catecolaminas, tampoco se eleva la presión arterial por esta vía. La clonidina lo que hace es disminuir la resistencia vascular periférica. Sin embargo, no tiene ninguna acción ni influencia en el flujo sanguíneo renal ni en la tasa de filtración glomerular. Es por eso que se la puede utilizar en pacientes con falla renal. La clonidina en sí se la utiliza en pacientes con hipertensión refractaria, por lo que viendo esto nos damos cuenta de que la clonidina obviamente no es el fármaco de primera línea en pacientes con hipertensión arterial. La clonidina viene en presentación oral y también en presentación de parches transdérmicos, lo cual es curioso la verdad. Y no se le utiliza mucho la clonidina debido a sus efectos adversos, como por ejemplo sedación, sueño, boca seca y estreñimiento. Mientras que en cuanto a la metildopa, este también es un alfa-2 agonista, por lo que no me voy a poner a detallar acerca de esto de nuevo. Su uso es diferente al de la clonidina, ya que se utiliza en la hipertensión durante el embarazo. Y tampoco se lo utiliza mucho debido a sus efectos adversos que son sueño y agotamiento. Por lo que podemos observar, ni la clonidina ni la metildopa son fármacos muy utilizados en pacientes con hipertensión arterial, con excepción de casos muy específicos, como en el caso de la hipertensión refractaria en la clonidina o en la hipertensión durante el embarazo en la metildopa. Ahora, hablando acerca de otro tipo de antihipertensivo, les hablaré acerca de los vasodilatadores. Estos son la hidralazina y el minoxidilo. El mecanismo de acción de los vasodilatadores es relativamente sencillo en realidad. Este consiste en que se relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos. De esta manera va a disminuir la resistencia vascular periférica y esto ocasiona que se disminuya la presión arterial. Todo este mecanismo de acción que yo les acabo de hablar ocasiona que existan dos respuestas reflejas. Una ocurre en el corazón y la otra ocurre en el riñón. La respuesta refleja que ocurre en el corazón es que aumenta la frecuencia cardíaca y por ende existe taquicardia y aumento en el consumo del oxígeno. Esto en personas que son predispuestas puede ocasionar que sufran de infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o angina. Mientras que la respuesta en el riñón es que se activa y se produce un aumento en la renina. Y esto ocasiona que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De esta manera se aumenta la retención de sodio y de agua. Primero les hablaré acerca de la hidralazina. La hidralazina se la da en conjunto con un beta bloqueante y un diurético. ¿Por qué se hace esto? Se estarán preguntando. Esto se debe a que de esta manera se contrarrestan los dos respuestas reflejas que yo les hablé anteriormente. Se les da un beta bloqueante, como por ejemplo el propranolol, el atenolol, el metoprolol, para que así no exista la taquicardia refleja, mientras que se da un diurético para que así no exista la retención de sodio y agua. La hidralazina tiene una utilidad en cuanto a la hipertensión gravídica y también sirve en pacientes que sufran de una emergencia hipertensiva. Por otro lado, la hidralazina tiene varios efectos adversos, como por ejemplo el paciente puede sufrir de taquicardia, de cefalea, náuseas, sudoración, arritmia y angina.
o sea, varios efectos adversos, cabe destacar. Mientras que el minoxidil, en realidad no se lo utiliza para hipertensión arterial, para nada, sino que su uso, es por vía tópica y sirve para tratar la calvicie, especialmente en los hombres. Y por eso ya lo han de conocer bastantes. Gracias por ver nuestros videos. No olvides darle like, suscribirte y picarle a la campanita para ver más contenido del taller de preparaciones anatómicas. Recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como tpa.ug, en Facebook como Taller de Preparaciones Anatómicas y también puedes revisar nuestro blog www.tpaug.blogspot.com. Allí encontrarás más contenidos y libros que puedes descargar.